Bienvenidos a su podcast número 1, Aquí está la respuesta. En este podcast hemos venido para darles respuestas claras y contundentes sobre temas bíblicos y sobre otros temas también. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Aquí está la respuesta oficial y en TikTok como @Aquí está la respuesta. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele a la campanita para que las notificaciones le indiquen cuando tenemos videos nuevos. Así que gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva edición. En el segmento de hoy, el experto responde. Tenemos el tema Salvo, siempre salvo. Y para respondernos sobre las preguntas que tenemos de este tema, tenemos con nosotros al pastor Benjamín Peguero. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos en este segmento de Experto Responde y vamos a comenzar con esta pregunta, pastor. ¿Somos destinados a ser salvos para salvación? Claro que sí, somos destinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Se hizo una provisión por si el hombre pecaba, ¿verdad? Pudiera tener un auxilio, una alternativa, una opción, ¿ya? Y es importante que nosotros lo veamos esto a través de la Biblia, la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice que a los que Dios conoció, predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación, para restaurarlos a la imagen perdida. Lo que Romanos 8, 28 señala, que ayuda para bien a todos los que aman a Dios, es que Dios va a restaurar en el ser humano lo que había perdido desde antes de la fundación del mundo. Ya ese plan se originó. Somos destinados para salvación. Y en ese mismo orden, pastor, todos somos destinados a ser salvos. En el plan salvífico de Dios, todos somos destinados a ser salvos. Ahora, no todos serán salvos. Ese es un punto muy importante. La salvación es un regalo. Y para tú tener el regalo, tú tienes que recibirlo. Tienes que mantenerlo. Tienes que conservarlo. Por agradecimiento a quien te lo da. Por ejemplo, tus padres te hacen un regalo en el cumpleaños, tu esposo, tu esposa, el novio, la novia, y guardamos ese regalo. Y con cariño decimos, no me lo toques porque esto es un regalo. La salvación es un regalo. Pero debo mantenerla. Debo conservarla y debo atesorarla como la propia vida. Exacto. Entonces, pastor, como usted explicaba, entendiendo que en los planes de Dios sí hubo una preparación para que todo ser humano sea salvo. Eso es correcto. Entonces, eso significa que todos tenemos ese derecho a la salvación. Toda persona nacida. Todo el que nace y acepta a Jesucristo como su Salvador personal tiene derecho a la salvación. De hecho, todos estamos destinados a salvación. Para eso fuimos, ¿verdad?, rescatados. Ahora, no todos aceptan el sacrificio de Jesús. No todos han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Y no todos deciden andar a la ley y al testimonio, de acuerdo a Isaías capítulo 8, versículo 20. Sí. Así es. Pastor, ya que estamos hablando de este tema tan importante, tan interesante, ¿dónde podemos encontrar este concepto de salvo, siempre salvo? Muy importante. Hay muchos pasajes, más de 200 pasajes que utilizan para sostener esta ideología calvinista, ¿verdad? La primera está no digo la primera, pero no tiene que ser la primera, ¿verdad? En realidad, en Hebreos capítulo 6 y el versículo 4. Y yo quiero que ustedes compartan conmigo esta lectura. Hebreos 6, 4, 5 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, y exponiéndole otra vez a vituperio. Este es un texto que empieza diciendo
porque es imposible. Ellos agarran la parte de imposible y son gente sinceras, porque hay que tener respeto también para hablar de este tema. Son personas que están creyendo esto de manera sincera y líderes religiosos están con mucha fuerza, están predicando esto, que una vez salvo, salvo para siempre, y que si tú tratas de hacer algo es obra. Claro, la salvación es un don de Dios. Exacto. No tiene que hacer más que aceptarlo, pero después que lo acepta, no lo puedo dejar ir, tú no lo puedes dejar ir, porque somos salvos por la fidelidad de Dios, no por nada que yo haga. Pero si yo no hago lo que Dios dice para mantener la salvación, no puedo andar como él anduvo. ¿Entiende? Entonces, hay una serie de pasajes registrados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que ellos toman de plataforma, fuera de contexto, para decir que una vez salvo, salvo para siempre. Y yo quiero decir esto: si eso fuera así, hay algunas cosas fundamentales que estarían en juego. Número uno, el juicio final. Si una vez salvo, salvo para siempre, ¿para qué un juicio final? Yo no sé si ustedes entienden. Sí, es algo simple. Sí. O sea, y esto tiene profundidad, pero el tiempo no nos da para quizás hacer una exposición aquí de todo. Número dos, está en juego el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial en favor de toda la raza humana. Porque ¿para qué intercede si tú una vez salvo, salvo para siempre? O sea, no importa lo que tú hagas, pues ¿qué hace Cristo en el santuario celestial? Y número tres, está en juego la eliminación definitiva del pecado y los pecadores al final de la jornada, cuando la santa ciudad descienda. Porque si salvo para siempre, y de hecho nadie que tenga un carácter manchado por el egoísmo, celo, contienda, enemistad, envidia, podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, si no importa lo que hagas, y una vez salvo, salvo para siempre, hay que eliminar muchísimas cosas de la Biblia, porque realmente Dios es claro, su palabra es simple, y aún lo simple la pueden entender, pero hay personas sinceras que están creyendo que una vez salvo, salvo para siempre. Pastor, eso que usted acaba de decir me hace entonces preguntarme, ¿cómo podríamos nosotros perder nuestra salvación? Es interesante eso, ¿verdad? ¿Se puede perder la salvación? No puedo responder esta pregunta con un simple sí o no. Tengo que hacer un contexto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la parte final dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese creer va más allá de una simple confesión pública. Va más allá de levantar la mano y decir, oh, yo creo, o ir al altar y públicamente que te puedan mirar y grabar y decir, bueno, vino al altar y se entregó. Va más allá de eso, naturalmente. Puede perder la salvación. ¿En qué momento? Después que la gracia se retira de la tierra. Después que tu nombre ha sido pesado en balanza y pasado en el juicio. Por eso que te decía al principio, que si una vez salvo, salvo para siempre, ¿para qué el juicio? Sí, porque vemos repetidamente escenas de juicio que Cristo hace, dividiendo corderitos, cabritos. O sea, vemos constantemente que... Y muchas de esas escenas y muchas de esas partes tienen que ver con personas que ambos fueron creyentes, pero que un grupo hizo una parte y dejó de hacer otra. O sea, me da a entender que ahí había gente que sí creía. Y otros que no creyeron. Entonces, mire lo interesante de esto. Para completar el concepto, no podemos nosotros decir ahora, este perdió la salvación, o aquel perdió la salvación, por lo que cree o por lo que no cree. Mientras haya gracia, mientras tenga los pies sobre la tierra, aún reniegue de Dios. Y yo voy a decir algo más difícil todavía. Todo el que entra en algún momento en el servicio de Dios, en cualquier confesión religiosa,
su nombre es anotado en el libro de la vida del Cordero. Y allí permanece hasta que su nombre es pasado en el juicio, ¿verdad? Ahora está por los muertos, ¿verdad? Y después que pasa por el juicio y se determina por sus actos, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 14, 12, 14, que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. Por eso yo le digo que es más allá de lo que podemos nosotros conceptualizar, ¿ya? Y después que pasa eso y se determina por sus actos si es merecedor de la vida eterna o no, entonces ahí pierde la salvación. Pero no la pierde porque Cristo no la da, sino porque Él decidió, ella decidió, ¿entiende? No se pierde, la pierdo, que es más correcto decir. Y el mismo Dios le dijo a Moisés, a ese, porque él le pidió, trae mi nombre, Ajá. quítalo, y él mismo le dijo, no, es al alma que pecare, esa. Morirá. Entonces vemos esa base bíblica, pero entonces vemos esta base bíblica para este concepto de que aunque es un regalo, aunque no tenemos capacidad de decir quién se salva o no, nosotros como seres humanos, aunque hay provisión hasta que llega el último momento. Entonces, ¿en qué se basan? ¿En qué otros tal vez fundamentos se basan las personas que entienden que son una vez salvos, siempre salvos? Esta es una teología calvinista. Juan Calvino, un reformador protestante del siglo XVI, 1559 más o menos, se remonta al siglo XVI. Él defendía de manera unánime, sin dejar chance al libre albedrío del hombre, diciendo que Dios determina en su sola soberanía lo que va a pasar con cada ser humano. Y oiga, si Dios determinara lo que va a pasar con cada ser humano, Él sabe que es diferente lo que va a pasar con cada ser humano. Exacto. Pero Él no determina. Mis actos son los que me salvan o me condenan. ¿Entiende? Juan Calvino, en el siglo XVI, un reformador, un teólogo muy prominente y profundo. Y esta tesis, esta teología de él, es el punto de partida donde le cierra al ser humano lo que Dios le concedió desde el principio de la creación, que se llama el libre albedrío. ¿Entiende? Entonces, muchos han copiado de Calvino este concepto y definitivamente es antibíblico. Juan Calvino dice que Dios en su sola potestad decide quién se salva y de hecho solo creen muchos seres humanos. Sí. Uno es que este se va a perder, que Dios sabe que si Dios sabe que este se va a salvar, entonces, ¿por qué no lo salva? Porque yo tengo que aceptar el ofrecimiento de Dios o rechazar el ofrecimiento de Dios. Eso se llama libre albedrío. Soberanía de Dios, poder, autoridad, dominio, pero no fracciona el libre albedrío del ser humano. Pastor, muchísimas gracias. Vemos que muchas personas se aferran, apoyan este concepto, lo podemos ver en muchísimas ocasiones. Yo quiero saber qué peligros conllevaría para sus vidas este concepto de aferrarse a salvo, siempre salvo. Ok, mira. Para los creyentes nominales, aquellos que solo son oidores de la palabra, que no son bereanos, que escuchan a sus líderes presentar alguna porción de la palabra y se van felices a casa porque escucharon un buen sermón, una buena disertación, pero no abren la Biblia para saber si eso es así, leyendo el texto con su contexto y revisando un poco más allá alguna otra información o recurso que pueda tener a la mano para ampliar lo que es el concepto emitido. Ahora, cuando como un miembro nominal escucha el sermón y dice, bueno, una vez salvo, salvo para siempre, es fácil acomodarse a eso y decir, bueno, yo hice esta cosa, pero fulano hace más que yo. Y si ese que es tal o cual se va a salvar, no, yo estoy salvo, yo estoy allí en el cielo. Algunos dicen eso inclusive.
para los que están iniciando en el camino cristiano de la vida y que ven los requerimientos de Dios en su palabra, es más fácil seguir la línea de menor resistencia. Sí. Ya, es mucho más fácil. Es más fácil descender que ascender. Pero la palabra señala que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino. Ya, el camino fácil. Dios nunca prometió a nadie el camino fácil. No, el que no toma su cruz, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo, no va a estar conmigo. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, ¿pueden ustedes beber de la copa que yo voy a beber para estar pidiendo lo que ustedes están pidiendo? Sí. Porque el mismo Cristo tuvo que beber. Claro. Y ellos dijeron que sí, pero no sabían a lo que se refería. No sabía qué era lo que él esperaba. Sí. No, porque Sí. ustedes han visto lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando vinieron a aprender a Jesús, Pedro lo que hizo fue que sacó la espada. Entonces, Sí. no estaban bebiendo. No. Entonces, No. miren, el concepto del peligro que esto reviste nos puede llevar a la perdición. Porque Satanás está utilizando, y esto lo digo con mucho respeto y consideración y oración, para que Dios en su misericordia ilumine a esos sinceros creyentes a investigar con mayor profundidad lo que sus líderes le presentan. Hay personas de cierto respeto, de cierto nombre y preparación académica Sí. que sostienen este punto de vista antibíblico, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fulano de tal que es, por ejemplo, yo lo he presentado aquí en mi preparación, porque no es necesario. La preparación es mi relación con Dios, aunque he pasado por salones académicos de superiores, ¿verdad? No es propio para el momento, pero definitivamente es peligroso porque esos líderes bien preparados están siendo instrumentos de Satanás, porque él quiere desvirtuar la verdad de la palabra de Dios y llevarla a un plano confuso, que la gente no pueda discernir entre su mano derecha e izquierda, y así el enemigo poder agarrarlos y llevarlos a la perdición, porque no fueron más allá de lo que sus líderes le dijeron. Al final de la jornada dirán, pero ustedes, ¿por qué no nos dijeron la verdad? ¿Por qué no nos dijeron las cosas tal como era? Y algunos, por compromiso de no perder sus miembros, que se cambien de organización religiosa, ¿ves? Entonces no están por la salvación de ellos, sino por la lana que ellos pueden dar, y a la ley, al testimonio. Entonces, luego que nosotros nos entregamos a Jesús, porque hemos visto que no es una simple creencia, ¿se mantiene entonces esta salvación a pesar de mí o de cualquier cosa? A pesar de todo, una vez que hemos hecho la decisión por Cristo. Porque podríamos decir que aún en el camino, pudiendo persistir, tenemos nuestras altas y nuestras bajas. No siempre, lamentablemente, tal vez estamos en la intimidad que uno quisiera. Pero no creo que eso represente necesariamente una perdición de la salvación en sí. Pero esta se mantiene, no sé si el concepto lo estoy aclarando bien, porque aquí podemos decir que nosotros tenemos como en nuestro caminar con Dios nuestros tropiezos. Por ejemplo, tenemos muchos personajes bíblicos que tuvieron caídas y fueron levantados, el mismo Dios en su misericordia. Y cuántas veces el Señor nos restauró y quiso hacer cosas con Israel. O sea, esto no determina que es una perdición en nuestra vida necesariamente, los tropiezos, pero entonces se mantiene a pesar de mis tropiezos o cualquier cosa. Hay un límite donde ya esa salvación no se mantiene. Interesante, ¿verdad? La forma como me ha querido adornar la pregunta. Se le he puesto con todo lo adornito. Sí, me la ha adornado, que ahora no sé ni cómo responder. Si con adorno o sin adorno, ¿verdad? No, sin adorno. La salvación es una provisión de Dios para la raza humana. Siempre está disponible. Cuando caes por tu, ¿verdad?, de debilidades,
no significa que has perdido la salvación. No, la salvación no se pierde por tú caer, es por mantenerte caído y no dejar que el Señor te levante. Exacto. Hay algo más en esto. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y decido caminar con Dios, yo renuncio a mi vida pasada, porque otros tienen que ver en mí que los frutos del Espíritu de Dios que mora en mí son evidentes. Las personas pueden distinguir a lejos quién es cristiano y quién no lo es. Hay algunos que presumen ser cristianos y llegan a cierto lugar donde personas dicen, ese cristiano, no, yo también, dice, no, tú no eres cristiano. ¿Oh, en serio? Ajá, exactamente. Entonces, miren, amadas, y los que nos miran a través de las redes, la salvación en realidad no la va a perder quien decide perseverar en lo que Cristo dijo que persevere. Amén. Amén. No hay forma de perder una... ¿Cómo escaparemos? Dice el apóstol Pablo. De una salvación tan Si grande. descuidamos, oiga, no es dice, si descuidamos una salvación tan grande, o sea, ¿cómo escaparemos? Pero ¿de qué va a escapar? Del juicio, no de otra cosa, porque la salvación, aunque es un regalo, tú tienes que recibirla, como yo dije al principio, mantenerla y perseverar en ella. No es que tiene que hacer nada, tú haces como fruto de que ya vive como un salvado. Un salvado no maldice, uno que es salvo ama a su prójimo, uno que es salvo y salvo para siempre estará haciendo las cosas de la eternidad. Y hay algo importante, mientras estemos en este cuerpo corruptible, no podremos hacer nada de la eternidad. Podemos empezar a practicar cómo sería la eternidad, pero no conocemos eso porque nuestro cuerpo mortal debe ser revestido de inmortalidad cuando Cristo lo glorifique en su aparición. ¿Están entendiendo? O sea, no es tan simple responder una pregunta con una respuesta tan lacónica. Sí. Hay que profundizar un poco más. Sí. Y pienso que este tema de tanta trascendencia debería continuar en algún momento para seguir aclarando conceptos un poco más profundos, basados en la palabra de Dios y no en argumentos que yo pueda presentar, porque no tengo nada que decir, todo está basado en la palabra de Dios. Así es. Así que, bien, ha sido un tema, como yo creo, como él dice, que va a necesitar una segunda parte para profundizar, porque como usted dice, nosotros entendemos que una creencia, un fundamento bíblico no se basa en un texto que no tenga un contexto y en un estudio profundo, y no es nuestro interés simplemente argumentar, como usted decía, lo que yo pueda pensar, porque al final eso no tiene tal vez la importancia, sino más bien lo que Dios quiere, porque la importancia de yo tener claro este tipo de cosas, más que nada tiene que ver en cómo yo asumo esa salvación que se me da. Porque si yo no tengo el concepto claro de Dios y lo que representa esa salvación para mí, entonces podría, afectarme en mi vida eterna. Entonces, de eso se trata, de nosotros poder hablar este tema para esto. Y esperamos que hayan sido edificados los que nos vieron en este día. Muchas gracias. Esperen la segunda parte. Así es, muchísimas gracias, pastor, por estar aquí con nosotros y mostrarnos a través de la verdad de la Biblia estas respuestas claras sobre este tema. Pastor, muchísimas gracias. Amigos, recuerden compartir esta información y únanse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @aquí está la respuesta. No olviden dejar sus comentarios y si tienen algún tema o una pregunta que quieren que nosotros tratemos aquí, déjenlas saber también. Ya ustedes saben, bendiciones y hasta la próxima.